y ya le damos la bienvenida al doctor Luis Ernesto Flores Reategui. Buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Le saluda Lilian Rose López desde la ciudad de Cerro de Pasco. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido al programa, doctor Luis. Es menester tenerlo aquí en el programa. Para nosotros es un orgullo de repente compartir con usted algunas ideas y sobre todo esta entrevista que la hemos pactado para el día de hoy y que es muy importante para nuestra población. A través de nuestras plataformas de Radio Estudio Pasco, a través de nuestras redes sociales, que también tiene Radio Estudio Pasco, nuestra población está muy atenta y muy alerta de repente el día de hoy para poder hacer un poco de análisis, ¿no? Si se quiere decir, sabemos que la hora en radio y televisión es nuestro peor enemigo. Bienvenido una vez más, buenas tardes, ¿cómo están los ánimos? Y vamos de repente al ir del asunto. Ya hemos resaltado en unos minutos toda la hoja de vida que usted tiene, el trajinar político y como profesional a nivel nacional. ¿Qué le parece si entramos de repente con este tema del mensaje a la nación que acaba de dar hace unos minutos el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones? Una situación que está en esta coyuntura. Ya está mucha población que saluda de repente el cierre del Congreso, mucha población que está en contra y ya se va notando la apreciación de mucha población a nivel nacional. Mire, es muy importante lo que usted acaba de decir, ¿no? Y con muchas personas que están en disconformidad con el Poder Ejecutivo, el presidente, y con el Poder Legislativo, el Congreso. Pero hay que entender algo muy importante. En el Perú se debe respetar el Estado de Derecho. Bájale el volumen. Y lo que ha hecho, y la Constitución establece las formas y las causales por las cuales se podrían dar un cierre del Congreso, una vacancia presidencial. Pedro Castillo, al haber dado este mensaje, donde está disolviendo temporalmente el Congreso, él se pone al margen de la ley, y eso hay que tenerlo muy claro, y el país entero lo tiene que tener muy claro, para que después no exista o no siga teniendo ese argumento de victimización Pedro Castillo hacia la población. Hay que tener en claro esto, y en este momento hay que esperar con paciencia, cautelosos, lo que sucede en las próximas horas, y hay que ver el pronunciamiento de la señora Dina Boluarte como vicepresidenta del Perú y el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que te cuento, es más, en este momento acaba de tuitear, la señora Boluarte acaba de tuitear indicando que ella rechaza la decisión de Pedro Castillo de perpetuarse el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendría que superar con estricto apego a la ley. Entonces, yo creo que los pronunciamientos ya están dados. En este momento también el Congreso, en una sesión extraordinaria, ya se está reuniendo para hablar del tema de la vacancia presidencial, y efectivamente en este caso hay una causal, que es en el artículo especialmente 117, en el cual la responsabilidad del presidente, ¿no? Ante un cierre del Congreso se puede dar constitucionalmente la vacancia del presidente, ¿no? Usted como analista político, ¿cómo ve de repente el cierre del Congreso? A través de el WhatsApp, muchos mensajes de la población aquí en nuestra ciudad de Cerro de Pasco, muchos están de acuerdo, casi un gran porcentaje, pero hay parte que tampoco no está de acuerdo, como usted acaba de decir, no era la forma. Muchos lo están tomando como que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, no quiere responder a las acusaciones que se ha ido dando, a las denuncias, presuntamente en el entorno que se tenía toda esa corrupción bien enquistada, ¿no? Fortaleciendo muchas raíces que ya se tenía, obviamente desde gobiernos de turno que pasaron. Efectivamente, eso se debe también a la poca popularidad que tiene el Congreso, ¿no? Y en realidad la ciudadanía está está cansada, ¿no? Hay una burocracia que no deja avanzar y efectivamente no existen proyectos. Y por eso yo te decía hace un momento que en este momento de crisis del país, lo que nosotros tenemos que pedir con urgencia es que una vez que se solucionen estos temas, que minuto a minuto lo estamos viendo, yo estoy mirando en vivo el Congreso de la República en su sesión extraordinaria, minuto a minuto las soluciones,
hay que exigir a la persona que suceda que comencemos a tener un rumbo en el país en el cual nos dé bienestar social y económico, porque es la única manera en la cual vamos a poder salir de esta crisis. Y efectivamente la voluntad política en el país no ha sido la correcta para que esto se pueda dar, y es por eso que hay algunas personas, como tú dices, que están de acuerdo con este cierre. Pero vuelvo a repetir, hay que tener claro que no se puede avalar un hecho irregular, un hecho ilegal, un hecho anticonstitucional. No se puede avalar, porque eso nos llevaría a que nuestro país no surja como realmente lo merecemos, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que el presidente Castillo sí, pues, ya, bueno, debería ser vacado, ¿no? ¿Qué se esperaba? ¿Qué podríamos esperar de un Congreso que también tiene sus propios intereses, doctor Luis? Definitivamente lo que debemos esperar en este momento es ver, primero que nada, como le repetí hace un momento, el pronunciamiento de la señora Dina Boluarte es muy importante. Ya mandó un Twitter en el cual ella rechaza la acción del presidente Castillo, y también hay que ver las Fuerzas Armadas, un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Si avalan este cierre inconstitucional, en mi opinión, del Congreso, o no, porque ese va a ser el detonante para saber cómo vamos a afrontar las próximas horas, en realidad, ¿no? Esto quiere decir que todavía, a pesar del mensaje que ha dado a la nación el presidente Castillo, no hay nada, se mantiene todavía de repente en una situación incierta, porque sabemos de que el comandante general, por ejemplo, del ejército peruano renunció, ¿no?, al cargo, y ha solicitado su pase al retiro. Sin embargo, se espera un pronunciamiento. Ya Dina Boluarte, sorpresa, ¿no? Y es sorprendente también, doctor Luis, que ella, siendo de repente muy cercana a Pedro Castillo Terrones, siendo el brazo casi derecho, lo diríamos así, Dina Boluarte, rechaza la decisión que ha tomado el presidente de la República, pese a todas las situaciones que se ha ido dando, se ha ido evaluando, y que esto, y lo vuelvo a decir, ha rebasado el vaso de todo el cuestionamiento que ha ido haciendo el Congreso de la República. Sin embargo, no olvidemos que dentro del Congreso existen una cantidad de congresistas que son parte del fujimorismo, ¿no?, que son parte del aprismo. Pese a tener la cantidad de congresistas que tiene Pedro Castillo Terrones, no se ha podido lidiar de repente con todo este cuestionamiento, y también toda esta situación ahonda más la crisis política en nuestro país peruano. Claro, ¿no? Pero bueno, el consenso de las fuerzas políticas es muy importante, ¿no? Hemos vivido 1 año y 7 meses de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y lamentablemente esto al final ha llevado a este detonante, que cierran el Congreso, y que ahora el Congreso está reunido intentando vacar al presidente, ¿no? Y al final, volvemos a repetir, cambiaremos de figura, cambiaremos de personaje, pero las personas que sucedan realmente tendrán la voluntad de poder romper esa barrera de un Estado que lleva fallos del mismo Estado, que demanda siempre más intervención, como un círculo vicioso que al final a la postre termina con lo de siempre. Y hablemos de Pedro Castillo, de todo el tema delictivo que hemos visto y que se le tendrá que comprobar en los foros correspondientes, pero este problema no es solamente de este gobierno, y hay que entenderlo así. Este gobierno viene desde Alan García, desde Fujimori, desde Toledo, Ollantumala, Kuczynski y todos los gobiernos. En realidad, la solución de cambiar solamente una persona al final no da resultados en el país. Yo creo que es el momento de que los peruanos tenemos que unirnos y efectivamente ver los consensos que necesitamos para que podamos comenzar a hablar de un desarrollo social y económico que tanto necesitamos, ¿no? En política se necesita grandes liderazgos, y realmente muchos han también cuestionado, por ejemplo, cuando Pedro Castillo dice, bueno, me está pasando una mala jugada, de repente la inexperiencia, ¿no? Y eso también molesta a mucha población, porque si se ha apostado de repente creyendo que Pedro Castillo era un gran líder,
definitivamente no lo está demostrando. Es más, se ingresa a una controversia cuando Benji Espinosa Ramos, por ejemplo, quien es o era el abogado para entonces, porque ya renunció, ¿no? Y eso es lo que emite a través de un tuit que él era el asesor o el abogado que estaba defendiendo al presidente de la República, creyendo en la inocencia, ¿no? Entonces, y que ha renunciado también irrevocablemente a la defensa. Que de repente indicar a nuestra población, porque ya se vive una controversia. Imagínense, dentro de una provincia de Pasco, dentro de nuestra región, imagínense usted, doctor Luis, que la controversia que se va a vivir y ya se está dando, ¿no?, a nivel nacional. Cómo de repente explicar a la población, al margen de que usted ya lo dijo, tenemos que esperar el pronunciamiento que hace Dina Boluarte, también las Fuerzas Armadas, entre otros sectores que que debidamente lo van a hacer. Y no olvidemos que ya al parecer el presidente de la República se está quedando solo. En el gabinete, hasta el momento, hasta estas horas, tenemos 10 ministros que han renunciado al gabinete. Mire, hay que entender que para nosotros poder hablar de un desarrollo en el país necesitamos gestión. Necesitamos gestión a lo largo y ancho de todo el país. Y realmente todas las personas o todos los políticos en el Perú tienen que tener un objetivo, pero un objetivo social y un objetivo social relevante. Porque el objetivo social relevante de todos los políticos y de todas las personas que estamos en política, el objetivo social relevante tiene que ser el bienestar del ciudadano, el bienestar del compatriota, de todos los peruanos. Y lamentablemente esa promesa, esa idea se pierde en cuanto asumen un poder. Entonces Pedro Castillo de repente en algún momento se le pudo ver como el personaje el cual de repente podría resarcir lo que te estoy diciendo de más de 5 presidentes y muchos más en realidad a la historia de lo largo del país, ¿no? Pero lamentablemente estas formas de llevar a cabo las gestiones, de llevar a cabo el mandato, hace que efectivamente pues nos veamos de alguna forma traicionados. Y bueno, esto conlleve, ¿no? Y lógicamente pues hay poderes en el Estado que no tienen un manejo o no tienen una estructura suficientemente sólida y madura para poder llegar a consensos, porque al final hay que tener en cuenta que son los consensos lo que se necesita para poder gobernar, ¿no? Claro, obviamente que es columna vertebral de toda gestión del gobierno central. A ello se suma de repente la mala administración de los recursos que tiene el país peruano, ¿no? Y la falta de liderazgo realmente que conozca y que tenga una doctrina política en sí para conllevar las riendas de un país, ¿no? Porque eso al parecer no lo están entendiendo últimamente en esta temporada también, doctor Luis. Sí, y bueno, en realidad, como lo repito, la ciudadanía tiene que entender que Pedro Castillo se ha puesto al margen de la ley, la cual todos tenemos que respetar, y que en realidad él lo que ha logrado el día de hoy es, en mi opinión, autovacarse, ¿no? Él, con esta acción, lo que ha hecho es autovacarse. Porque también hay que entender que hoy día a las 3 de la tarde se iba a ver la moción de vacancia, sí, pero realmente, en mi opinión, yo creo que no tenía los votos. Y es más, hace un momento en el Twitter lo dijo inclusive Vladimir Cerrón, y lo dijo que es una decisión apresurada, porque en realidad el Congreso no contaba con los votos para vacar a Castillo, ¿no? Hay que saber que una vacancia se tiene que dar con una mayoría calificada, que son de 87 votos, ¿no? Sin embargo, se indicaba que con 66 votos ya se lograba la vacancia. Se sigue demostrando inexperiencia con lo que usted acaba de decir, doctor Luis, ¿no? No era el momento, como lo dice Vladimir Cerrón, y que no se tenía de repente los votos respectivos, pero sin embargo se apresuró ya a dar un mensaje a la nación y esto está creando controversia, ¿no cree usted? No, en este caso nos está creando crisis en realidad, y esa crisis repercute pues en el tema económico. En todos los sectores. Inclusive está decretando toque de queda. Estamos a puertas de una campaña inclusive navideña, donde seguramente muchos emprendedores que viven el día a día salen a querer de alguna forma darle un bienestar a sus familias. Y bueno, en este caso lo único que tenemos son peleas entre un ejecutivo y un legislativo que nos ha conllevado esto, ¿no? En emergencia nacional.
y esto ha clavado como un puñal de repente a mucha población. Y justamente cuando venía para la emisora estaba yo ¿no? En el medio de transporte, y al escuchar todos, no, Dios mío, o sea, si nos matan nadie va a decir nada, ¿no? Y esa es la idea que está manejando, por ejemplo, aquí en este sector. Entonces, ¿qué otras opiniones se van a ir manejando por los entendidos de la materia? Y esto del toque de queda realmente ha sido un baldazo de agua, si se quiere decir. No sé si cabe el término, doctor. Bueno, en realidad, mira, por ejemplo, por eso te digo que esta etapa hay que vivirla minuto a minuto, porque en realidad es lo cierto. Por ejemplo, ahorita ya las Fuerzas Armadas rechazan el golpe de Estado y acuerdan apoyar al Congreso, ¿no? La Policía Nacional ya se ha pronunciado y bueno, si es de esta manera, el presidente Castillo se está quedando solo, ¿no? Definitivamente, porque como le vuelvo a decir, hasta estos minutos tenemos 10 ministros que han renunciado al gabinete ministerial y que seguramente vamos a ir ampliando. Sé que su agenda también tiene otra entrevista posiblemente y que esperemos de repente estar en contacto para seguir discerniendo estos temas y otros aspectos de índole nacional. Doctor Luis, yo le agradezco de verdad por esta entrevista que no hemos podido desarrollar, y para que también de repente nuestra población pueda entender un poco más, y qué mejor que ustedes son analistas políticos, están con el vivir de día a día, ¿no? A través de diferentes medios, sectores que también ustedes son muy conocedores, y que definitivamente esto tranquiliza de repente a mucha población, y que de repente es menester un mensaje que usted pueda indicar a nuestra población de Cerro de Pasco, y por qué no decir a nuestra región de Pasco. Bueno, más bien muchas gracias a ti. Para mí ha sido un honor poder conversar contigo y poder de alguna forma estar ahí con los hermanos de Pasco, ¿no? En realidad, lo único que hay que decir en este momento es tener tranquilidad, ver cómo se evolucionan los temas, pero hay que tener muy claro que el objetivo social relevante de todos los gobiernos que vengan tiene que ser el bienestar de todos los peruanos. Y esto, de ahora en adelante, creo que hay que exigirlo y hay que lucharlo. Y hay que unirnos para exigir eso. Podrán tener agendas de vacancia o no, pero lo más importante es cómo van a enrumbar el camino del país en lo social y económico. Eso debemos exigir desde el momento, desde ahora. Y que seguramente vamos a estar muy atentos a todo el suceso. Esperemos tenerlo en nuestras próximas ediciones a través de nuestro programa. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, que le vaya bien.